El día de hoy veremos las pruebas en el sistema procesal penal. Vamos a iniciar. Como dice uno de los principios generales del derecho, el que afirma está obligado a probar. En derecho penal es una de las materias más delicadas que existen. Esto se debe a que en esta materia está en riesgo la libertad de una persona o bien la justicia para la víctima. Si tú como abogado no demuestras tus hechos, de nada sirve argumentar ante el juez, pues si este es el órgano jurisdiccional, considera que no le comprobaste tener la verdad, entonces no te dará la razón y condenará una sentencia en contra de tu representado. Por este motivo debemos de ser cuidadosos en demostrar todo aquello que afirmemos. De no hacerlo, aunque tengamos la razón y la verdad a nuestro favor, el juez dictará en favor de tu contrario, causando en consecuencia la impunidad del hecho, la no reparación del daño y la revictimización de la víctima. Como puedes darte cuenta, tan importante es lograr que el responsable del delito reciba una sentencia, como también lo es que en situaciones de este tipo, personas que revictimicen a las víctimas paguen también. Para lograr ambas circunstancias es de suma importancia demostrar ante el juez de control y el tribunal de enjuiciamiento de lo que afirmamos es la absoluta verdad de la historia, pues de no hacerlo se genera la consecuencia de una impunidad del caso, la revictimización de la víctima, la no reparación del daño y dejar en libertad a un delincuente. Tenemos diversos medios de prueba que se pueden ofrecer en el sistema acusatorio adversarial. Tenemos las pruebas en el sistema procesal penal, donde las pruebas en el sistema procesal penal acusatorio funcionan de una manera algo distinta a lo relativo en las pruebas en materia civil, familiar, mercantil, agrario, laboral, entre otras. Esto es así, ya que a partir de las reformas constitucionales del 2008 surgieron en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales términos como datos de prueba, medios de prueba, prueba, utilizándose cada término de etapas distintas del procedimiento penal. Aunque la finalidad de cada uno de estos elementos es demostrar que nosotros decidimos la verdad de los hechos y que nuestro representado merece que el juez le conceda tener la razón, cada término diferente alcance probatorio, ¿no? Mediante el siguiente cuadro expondremos las etapas procesales y la relación en los términos jurídicos antes mencionados. Tenemos la etapa de investigación, la fase inicial y complementaria, donde tenemos los datos de prueba. La etapa intermedia, los medios de prueba. La etapa de juicio oral, tenemos la prueba. Los datos de prueba, medio de prueba y prueba. Pues procederemos a explicar cada elemento para que quede más claro. ¿Qué es un dato de prueba? Es una referencia contenida dentro de la carpeta de investigación de los indicios encontrados y recolectados por los peritos con el fin de esclarecer los hechos. Es utilizado dentro de la etapa de investigación, la fase inicial y fase complementaria. Recordemos que la fase inicial sirve para buscar, recolectar y resguardar los indicios con los que esclarecemos los hechos. Estos indicios se recolectan gracias a los actos de investigación, mientras que la fase complementaria se utilizan para exponer dentro de la audiencia inicial los datos de prueba, indicios contenidos dentro de la carpeta de investigación, con lo que contamos para esclarecer los hechos. La parte final de la fase complementaria se utiliza para cerrar el tiempo que tenemos para continuar investigando y recabando indicios, que a esto se le llama plazo de cierre de investigación complementaria. Los medios de prueba son aquellas personas que redactaron, recabaron o participaron en los datos de prueba, es decir, las personas físicas involucradas y o responsables de algún dato de prueba existente dentro de la carpeta de investigación, que durante la etapa intermedia podrán ser llamadas a la audiencia para ser interrogadas y contrainterrogadas respecto a ese acto de investigación. Para comprender mejor, coloquemos los siguientes ejemplos. En el caso de una fotografía, una videograbación o una grabación de voz, siempre hay una persona detrás de ellas que filmó, grabó o capturó la fotografía, ya sea desde su móvil u otro medio electrónico, o bien incluso desde la cámara de seguridad propiedad suya. En el caso de un dictamen médico, también existe un médico detrás de ese dictamen para el cálculo que se debió de realizar una valoración física del individuo y determinar el estado de salud, lesiones e incluso enfermedades.
En los dictámenes periciales participa un perito en grafoscopía, dactiloscopía, balística, criminología, criminalística u otra ciencia. Para que existan los testimonios por escrito se necesita que una persona en presencia física rinda ese testimonio de manera personal. Como puedes darte cuenta, detrás de todo esto, de todas estas pruebas que yace por escrito dentro de nuestra carpeta de investigación, existe un ser humano que participó para su elaboración y existencia. Por lo tanto, la etapa procesal, donde interrogaremos a la persona física sobre esa foto, grabación, video, testimonio, será la etapa intermedia. En dicha etapa se desahogarán mediante los medios de prueba todos los elementos probatorios del asunto. Una vez desahogados, serán admitidos solos aquellos que efectivamente se relacionen con el caso. Aquellos que no se relacionen, no resulten evidentes, no demuestren nada trascendente para la investigación, resulten violatorios de derechos humanos, entre otros, serán desechados. Por lo tanto, otra utilidad de la etapa intermedia es depurar los elementos probatorios. Las pruebas serán consideradas todas aquellas que en su momento fueron depuradas durante la etapa intermedia y que pasaron el filtro de depuración. Es decir, que solo serán consideradas pruebas todos aquellos elementos que, de acuerdo con la depuración, se consideran que efectivamente se relacionan con el caso, demuestran la inocencia o culpabilidad del acusado. Por tanto, si la depuración ocurre durante la etapa intermedia, será hasta la etapa de juicio oral, después de la depuración, en que ante el juez no referiremos a las pruebas. En la etapa de juicio oral nuevamente podrán comparecer peritos, testigos, médicos, siempre y cuando, conforme a la depuración, su participación sea verdaderamente destacable para el conocimiento de la verdad de los hechos. Por esto tenemos los medios de prueba en el sistema acusatorio adversarial. Los medios de prueba que existen en el sistema penal acusatorio son los peritos, testigos, médicos legistas, personas que capturaron una fotografía, videograbación, grabación de voz, policías. Expliquemos cada uno de ellos. Los peritos son especialistas en alguna ciencia inicialmente, pues son los encargados en realizar por medio de su pericia la búsqueda de recolección, embalaje, etiquetado de los indicios. No obstante, el papel de los peritos no se limita simplemente a esas funciones, sino que también deberán acudir ante el juez de control en la audiencia de la etapa intermedia, con el fin de ser interrogados y contrainterrogados por las partes sobre su expertise, idoneidad y conocimientos, con el fin de acreditar si es o no el experto concreto en la redacción de su dictamen emitido. De no ser idóneo, entonces su dictamen será desechado y no será digno de ser considerado durante la etapa de juicio oral para sentencia en favor o en contra del acusado. La manera de acreditar la idoneidad del perito es mediante un interrogatorio realizado por la parte que ofrece al perito y mientras un contrainterrogatorio realizado por la parte contraria. El interrogatorio y contrainterrogatorio sigue las mismas reglas que aquel que se realiza cuando el imputado desea declarar por medio de preguntas. Los testigos pueden ser de vista, oídos o presenciales en cualquiera de los casos. El testigo puede ser convocado a audiencia para ser interrogado y contrainterrogado. A fin de llamar a un testigo a audiencias, evidenciar algo al juez. Por ejemplo, si el testigo es indispensable para demostrar nuestra teoría del caso, la versión de la historia, y de antemano nos encontramos sabedores de que se trata de un testigo que dice la verdad, al momento de interrogarlo debemos dejarle en evidencia al juez que el responsable del delito es aquel que pretendemos acusar ante su presencia. Tan es así que existen testigos que avalan su participación en el hecho delictivo. De igual manera, cuando se trata de un testigo esencial para demostrar la culpabilidad del acusado, la parte contraria, dentro de su contrainterrogatoria, tratará de demostrar que el testigo no ve bien, que las condiciones del tiempo, clima o las condiciones del escenario obstaculizaron con la visibilidad del testigo y por tanto el reconocimiento del probable responsable. La parte contraria tratará de evidenciar al juez de control la no fiabilidad del testimonio y con ello provocar el desechamiento de esa prueba testimonial. Al igual que los peritos,
El interrogatorio de los testigos será realizado por aquellos que lo ofertaron y el contrainterrogatorio será llevado a cabo por la parte contraria. Los médicos legistas pueden o no formar parte de la Fiscalía General del Estado y cuando no forman parte de la Fiscalía serán médicos particulares. La principal función de los médicos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado es recibir físicamente a los imputados y a la víctima para emitir un dictamen para cada uno de ellos. En el dictamen, ¿qué debe de estar? Número 1. Si el imputado o la víctima tiene lesiones físicas visibles, en caso de existir lesiones, deberá establecer la antigüedad, tamaño y gravedad de estas. 2. En el caso de violación dentro de su dictamen, el médico donde recibe a la víctima deberá determinar el tipo de desgarro o desfloramiento, si este fue anal o vaginal y la antigüedad del desgarro o desafloramiento. El médico establecerá si la víctima o el imputado se encuentran conscientes de su entorno o si presentan enfermedades de algún tipo, así como la antigüedad de estas. La parte contraria que quiere contradecir lo establecido en el dictamen deberá contratar a un médico particular para que realice un dictamen. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué interrogaron al médico? Las respuestas a estas preguntas yacen en afirmar que anteriormente la tortura hacia los presuntos responsables era aún más común de lo que nos podemos imaginar y pese a los intentos de erradicarla, en algunos lugares de la República continúa siendo algo muy común. Precisamente esta es una de las primeras utilidades de interrogar a un médico, ya que si dentro de su dictamen establece que el cuerpo del imputado tiene diferentes lesiones provocadas por algún objeto contundente y que además de esto son recientes, cuando se interroga al médico en audiencia, se tratará de dejar en evidencia que las lesiones solo pudieron ser provocadas por la tortura infligida por un policía. Ahora bien, en el caso del desfloramiento, supongamos que la víctima narra que el presunto violador abusó sexualmente de ella vía vaginal una noche antes de presentarse ante el MP y que ella nunca había tenido relaciones sexuales con ninguna otra persona, lo que conllevaría que el desfloramiento resulte ser reciente. Sin embargo, el médico legista dentro de su dictamen médico establece que la vagina presenta un desfloramiento del himen perpetuado con antigüedad. Por último, en cuanto al tercer punto, lo que manifiesta el médico legista respecto a la ubicación y orientación de la víctima respecto de su entorno nos ayudará en el sentido de determinar si el imputado o víctima se encontraba bajo el influjo del alcohol, estupefacientes o bien tenía algún trastorno que le impedía estar cuerdo de alguna manera. Claro que esto último también debe de estar confirmado por un psicólogo o un psiquiatra, pero aunado al dictamen médico aporta mayor credibilidad a nuestra versión de la historia. De igual manera, si como defensa en nuestro deseo de contratar a un médico particular que contradiga lo establecido por el médico legista de la Fiscalía, podemos hacerlo, pero ese también podrá ser interrogado en audiencia. En resumen, lo establecido por el médico dentro de su dictamen nos ayudará dependiendo de qué lado estamos, de qué parte la víctima o del imputado. Por eso es elemental leer a detalle el dictamen para poder ocupar algo de lo establecido dentro en favor de nuestro representado y en nuestra teoría del caso o versión de la historia. Los curiosos dueños de grabaciones de voz, fotografía o videograbaciones, pues también resultan elementales para demostrar la culpabilidad o la inocencia del acusado ante el juez de control. Como comentábamos en párrafos anteriores, detrás de toda fotografía, video o grabación de voz existe una persona responsable de capturar el momento, ya sea con intención o de no hacerlo. No obstante, independientemente de la intención, al aportar elementos tan valiosos, esta persona o personas ya se han visto implicadas en el esclarecimiento de los hechos. Por tal motivo, podrán ser llamadas a comparecer dentro de audiencia relacionada en presencia del juez de control para ser interrogados y contrainterrogados respecto al contenido de la fotografía, la grabación de voz o videograbación. Los policías, pues existen diferentes tipos de policías, sin embargo, los que más nos interesan en el interrogatorio y contrainterrogatorio son los siguientes. Aquellos que detuvieron al o a los responsables, aquellos que llegaron en un primer momento al lugar de los hechos o del hallazgo, aquellos que se entendieron primero con la víctima o ofendido y que por ende son los que declararán ante la gente del MP, contándole cómo es que entraron en el delito, que es quién se contactó con ellos, por medio de qué se contactaron, a qué dirección acudieron.